Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Señor, cuida mi voz y te pedimos, Padre, por el pasaje que vamos a dar hoy, Señor, que sea de provecho para mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, estamos desarrollando el libro de Marcos. Ahora su Biblia, el libro de Marcos. Estamos en el capítulo 3. Y hoy terminamos el capítulo. Estamos desarrollando la prédica de dos partes: el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y nos toca la segunda parte, que viene del versículo 20 al versículo 35. Y vamos a tocar una parte donde tristemente se malinterpreta mucho ciertos versículos que ojalá que para ti no sea confuso, pero si hay confusión hoy va a ser esclarecido a través de las Sagradas Escrituras. Y para simplemente recordar, hermanos, ustedes se acuerdan del versículo 7 en adelante. Había una multitud que quería seguir a Jesús a cualquier tipo de costa. Pero resulta ser que en esa trayectoria habían personas que buscaban para resolver su problema inmediato y otros estaban buscándolo simplemente para acusarlo, principalmente a los conocedores de las cosas de Dios o de la ley de Dios. Luego hubo una lección de sus discípulos donde aprendimos los nombres y sobrenombres y qué hizo cada uno. Y ahora entramos en un tema donde cuando lo hilas bien, en el sentido de que no alteras en el contexto que nos encontramos, es un pasaje que tú dices: wow, gracias, Padre, que vivo en este periodo de la gracia. Pero a veces nos quieren meter versículos o pasajes no en su contexto y entonces se vuelven un poco complicados. Y este es uno de ellos. Yo le decía a mi esposa que bueno, que el Señor me dé sabiduría para exponer este pasaje en particular, porque quiero hacerlo sencillo pero profundo, dándole ese realce a las cosas de Dios. Entonces entramos en materia, hermanos, y vámonos al versículo 20 y 21 de Marcos 3. Y dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Ese ellos es sus discípulos y el mismo Jesús. Y dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Desarrollamos estos dos versículos, hermanos. Cuando la Biblia te dice que se agolpeó de nuevo la gente, quiere decir que se amontonaron. Hermanos, cuando la Biblia te habla de mucha hambre, muchas personas, se agolpó de nuevo la gente, es que no se puede cuantificar. O sea, había demasiada gente siguiendo a Jesús, y ahora con su combo de los discípulos que se desarrollaron en 12 personas. Y entonces, hermanos, el verso 21, cuando lo oyeron los suyos son sus familiares. Jesús tenía familia. Y de repente, hermanos, si ahorita alguien que está aquí sentado dice: pastor, ¿cómo es posible que usted me vaya a decir que Jesús tenía familia? No. María tuvo a Jesús y hasta ahí llegó. Hermanos, Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. Tuvo un papá terrenal que era José, pero su papá era el Señor, porque María concibe del Espíritu Santo. Así que tuvo, claro que familiares. Y aquí, hermanos, los suyos, cuando ven que Jesús, su hijo y su hermano, estaba teniendo una fama impresionante, que cada vez era más y más gente, y el Señor sanando, reprendiendo demonios, ¿qué estaba pasando con su círculo de confianza? Su círculo de confianza decía: hey, se nos está poniendo un poquito goofy nuestro hijo, hay que rescatarlo. Porque eso es lo que quiere decir fuera de sí. Se estaba poniendo
loco. Y hermanos, cuando tú llegas a los pies de Cristo en un contexto de que te conviertes tú por primera vez y todo tu círculo de confianza no tiene a Cristo, ¿cómo te dicen? Se punchó, se volvió loco, está fuera de sí, me está avergonzando. Vamos a buscarlo porque ¿qué es esa cuestión que esté predicando en un bus? ¿Qué es esa cuestión de que esté entregando tratados? ¿Qué es esa cuestión que cuando llega a un lugar le dice Dios te bendiga? Le están lavando el cerebro. Y era lo que estaba pasando aquí. Su propio círculo ya le estaba diciendo que estaba loco nuestro Padre Celestial y él estaba simplemente haciendo el bien. Qué triste es cuando tú haces lo bueno y el resto te dice que es malo. Qué triste es. Y qué horrible es cuando estás haciendo todo lo contrario, lo malo, y el mundo te aplaude y te dice sigue así. Y uno que quiere hacer las cosas bien recibe por ahí mismo golpe. Pero vamos a buscar la Biblia, hermanos. ¿Qué dice Mateo capítulo 13 versículos 55 al 57? Mateo 13 55 al 57. Aquí te habla de que Jesús tuvo familiares. Y dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Se lo están diciendo de forma despectiva para que sepan, porque pudo haber dicho: este no es el hijo de José, este no es el del carpintero ese que está por allí. Y dice: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Hay cuántos hermanos hay? 4. Pero siga leyendo. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Tenía hermanos y hermanas. Así que, hermanos, Jesús no es que estaba solito y que María quedó solamente como la mujer usada por el Señor para ser concebida del Espíritu Santo y ahí se quedó. Ella estaba casada con José y tuvo sus familiares. Así que, hermanos, si a alguien le duele esta noticia, no se ponga bravo con su pastor. Lea la Biblia. La Biblia está diciendo que tuvo hermanos y hermanas. Y este círculo íntimo, en vez de apoyar, estaba diciéndole: está fuera de sí. Yo he escuchado testimonios de hijos que aceptan a Cristo y van a donde sus papás, y le dicen: papi, mami, acepté a Cristo como Señor y Salvador. Antes hacía esto, ahora me congrego, estoy aprendiendo la Biblia. ¿Cómo tiene sentido mi vida? Ahora disfruto más. Y los papás lo crucifican. Mi abuelo, el papá de mi papá, cuando se enteró de que su hijo llegó a los pies de Cristo, mi papá trabajó toda una vida en un banco nacional, un cerebro andante. Hizo una tesis de quiebra de bancos. Cuando hacía una carta, iba al grano, muy capaz en su área. Cuando llega la noticia a mi abuelo, dice mi papá que estaba su papá en la terraza porque su mamá, o sea mi abuela, le dijo tal cual como fue el asunto. Oye, mira que Ricardito aceptó a Cristo, se está congregando allá en Panamá. Sacó el cigarrillo. Ay, mi hijo tan inteligente que era. Sabio, tipo inteligente, oye. Y no sabes la carrera política que le tenía ese hombre. Cristiano. Bueno, por lo menos no le va a pegar a la mujer y va a cuidar bien a sus hijos. Eso era lo único bueno que veía de haber aceptado a Cristo. Pero el resto, cuando mi abuelo muere de cáncer a los 66 años, fue un año de prueba.
Y ese hombre que era duro para el evangelio, cuando estaba postrado en su cáncer, yo estuve con mi papá visitando a mi abuelo querido, que voy a ver en el Señor. Y cuando mi papá lo besa y yo lo beso, chao abuelo, nos vemos mañana, mi papá se va y él agarra el brazo a mi papá y dice: hijo, te falta orar. Y oramos. Y ese hombre duro para las cosas del evangelio quedó rendido a Cristo. Y hermanos, si a veces nosotros nos rendimos a los pies de Cristo esperando un cáncer terminal, esperando cuando estamos quebrados, esperando cuando todas las supuestas salidas quisimos utilizarle nuestras fuerzas, y cuando vemos que no había salida, ¿qué nos queda? Cristo. Y esa debe ser la primera opción que debemos tener usted y yo: Cristo y solamente Cristo. Y Cristo haciendo su voluntad, de su papá, obediente, sacando demonios, poniendo la casa que era todo un caos en orden. Sus familiares le estaban diciendo: hay que traérselo porque está loco. Pero aún así, hermanos, cuando usted tenga, o yo, oposición, péguese a Cristo y siga adelante, porque el Señor lo va a recompensar y seremos recompensados, porque nadie y nada puede con el poder de Dios. Así que, hermanos, ustedes manténganse adelante, y si tu ser querido te dice: sigue adelante, en algún momento tú lo enloqueces para Cristo, porque en las cosas en Cristo no son locuras, somos cuerdos. El mundo lo ve como locura, pero en Cristo somos cuerdos. Sigamos adelante. Verso 22 de Marcos 3. Y aquí viene una esencia importante. Yo le tengo un asterisco aquí en el versículo 22, porque de aquí se desprende todo lo que viene. Verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Quién está acusando aquí a Jesús? El grupo de los escribas. El libro de Mateo me habla de fariseos, así que cuando yo leo los pasajes completos me da un panorama amplio, así que están escribas y fariseos. El libro de Lucas me habla de que algunos de ellos y otros, así que quién quita que también estaban los saduceos. ¿Y qué tienen en común esta gente, hermanos? Los escribas, fariseos, saduceos y toda esa gente, que eran conocedores de las cosas de Dios. Y ellos, como conocedores de las cosas de Dios, le estaban diciendo a Jesús: tú sacas los espíritus en el nombre de Belcebú, porque tú tienes a Belcebú, y toda autoridad descansa en los demonios y en Belcebú. Una falta de respeto total. Estaban diciéndole al Hijo de Dios: hijo del diablo. Una cosa fuerte. Pero ¿quién se lo está diciendo? Conocedores de la ley de Dios. Personas de que miraban pero eran ciegos. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice solamente en el capítulo 23 de Mateo: serpientes, hipócritas? ¿Y cómo le decían al pueblo? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque en ese momento estaba la autoridad sobre ellos. ¿Y qué era un escriba, hermanos? Los escribas eran personas sabias, ahí lo tienen en pantalla, cuyo trabajo era ¿qué? Estudiar la ley, transcribirla y escribir comentarios de la misma. Wow, por eso que se llaman escribas. Así que ellos tenían acceso a la ley, la transcribían y también daban sus comentarios. ¿Quién eran los fariseos, hermanos? Otros sabios conocedores de la ley, religiosos, políticos, de grandes influencias, que se vestían de una forma que cuando tú veías por allá viene un fariseo, ¿ves? Porque eran totalmente mostrando pureza. Yo cumplo la ley, yo soy santo, tú no. Y ni hablar como miraban los gentiles. Y llámese gentiles todo lo que no era judío. Así que eso era una prepotencia total. Pero ellos, hermanos, tenían el conocimiento de la ley y sabían que venía el Mesías. ¿Y qué sabe qué es lo triste, hermanos? Ellos se basan en el Antiguo Testamento. Nada de ellos existe en el Nuevo Testamento, porque el Mesías no ha llegado. Todas las pruebas que están en el Antiguo Testamento, todas se cumplieron.
todas. Y ellos tenían acceso a eso. Y ellos, si comparaban la ley, que las escribían, las interpretaban, las cumplían, se supone que las saboreaba. Cuando vieron a Jesús, tenían que haber dicho: fíjate, esto me suena. ¿Dónde nació él? ¿Y dónde se fue? Todo caía. Así que ellos no tenían excusa en alguna en decirle hijo de Belcebú. No había forma, no había sustento. Y hermanos, si nosotros cuando estamos cegados en las cosas de Dios decimos unas barrabasadas, horrible. Cuando yo esté arriba en el cielo, le diré a ese barbudo: ¿por qué me hiciste esto? Santa ignorancia. Santa ignorancia. ¿Qué es lo que se cree Dios? Hey, mira a otro lado, me tienes harto. Y así se van. Y tú piensas de que tú, ¿con quién estás hablando? Tú estás hablando conmigo, que somos iguales o pegados. Tú estás hablando con Dios. Tú lo vas a ver a Él cara a cara, hermanos queridos. Y nosotros no tenemos excusas de equivocarnos tanto. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y la palabra del Señor y la oración. Pero es cuando más las iglesias están dormidas. Y es cuando menos pasamos tiempo con el Señor. Y era lo que le estaba pasando a los fariseos y escribas. Y a veces tú y yo somos ellos. Señor, ¿qué pasa? Que no salgo de esta. Lee la Biblia y vas a darte cuenta de que a veces son necesarios esos aguijones. Muy necesarios. ¿Tú te imaginas una vida de nosotros sin aguijón? ¿Tú te imaginas que todo sea perfecto? ¿Quién llegaría a la iglesia, hermanos? Si todo fuese perfecto, ¿quién iría a la iglesia? Ninguno de ustedes. El primero yo. El primero yo. Y estas personas le estaban diciendo: tienes a Belcebú y tu potestad está amparada en los demonios y los principados de Belcebú. Qué cosa tan triste. De repente tú podías esperar esta respuesta de una persona con cero conocimiento de Dios, pero con conocimiento de la ley le vas a decir eso al Señor. Y aquí viene el meollo. Se viene apretando el asunto. ¿Por qué explota este problema en sí, hermanos? ¿Se acuerdan de que cuando explicamos Marcos es muy contundente? Él va pam, 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 pam. Es un soldado. Tan, 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 tan. Estamos leyendo de que se agolpó la gente. Los suyos venían porque decía que estaba loco. Y los escribas decían: este está en nombre de Belcebú sacando. O sea, como que falta algo, ¿verdad? Para Marcos es suficiente. Para nosotros debe ser suficiente. Pero gloria al Señor que tenemos a Mateo y a Lucas y nos pone el panorama completo. ¿Qué pasó para que esta gente dijera que Jesús estaba con Belcebú? Busquen, hermanos, el libro de Mateo brevemente y vámonos al capítulo 12, versos 22 al 24. Mateo 12, 22 al 24 y después nos vamos a Lucas, ¿ok? Mateo dice lo siguiente: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¡Wow! Tres cosas. Una persona con demonios, además de eso, ciego y mudo. Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Hermano, yo veo eso, de verdad. Yo veo eso ahorita, 2023, y esa persona no es familiar mío, que está atado, entregado, en penumbre total, y viene alguien y le comparte de Cristo en oración y lo levanta y sonríe. Yo me pongo contento. Yo digo: wow, Señor, grande eres, maravilloso. ¿Cómo estaba esta persona así? Y míralo cómo está. Gloria al Señor. ¿Cómo se pusieron esta gente? Y 23, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Estaba la duda, ¿no? Estaba el Señor desarrollando su ministerio. ¿Y qué pasa? Los conocedores de la ley, los sabios, los ortodoxos, los que te dicen Dios te bendiga, los que están con los bibliones, los que tienen el traje de pureza y de santidad. ¿Qué fue lo que primero que dijeron? Gloria al Señor.
he aquí el Hijo de Dios, seguidle. No, dicen, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Wow. Contumaces, sabios en su propia opinión, no con la sabiduría del Señor. Lucas, vámonos a Lucas, capítulo 11, verso 14 al 16. El versículo 14 dice lo siguiente: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. No me dice ciego acá, pero acá me dice mudo. Y aconteció que salió el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Y dice, pero algunos de ellos decían, o sea, el pueblo, pero siempre enfócate en los conocedores de la ley, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y mira el verso 16, otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Oye, Señor, qué belleza, cómo saca a los demonios. Tú no puedes hacer señales del cielo, porque de verdad nos sorprendes. Tentación totalmente. Vamos a ver si lo hace. Así somos, hermanos. Así es el ser humano. En vez de ser agradecidos, somos mal agradecidos. Seguimos en materia, hermanos. Regresamos al libro de Marcos. Recuerden que aquí está el contexto de todo lo que se viene. Verso 22. Ahora leamos versículo 23 al 27. Y dice así: y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Una pregunta muy buena. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Verso 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Primera pregunta: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No tiene sentido, ¿verdad? Vamos a ilustrarlo aquí mismo. Yo estoy aquí y de repente yo estoy predicando y yo mismo me digo: Ricardo, sal de aquí. No, sal. Entonces yo mismo, no, ¿cómo me voy a salir? Ahí sí, hermanos, preocúpense, y sí me puse loco ahí. Ahí sí estoy fuera de sí. ¿Tú te imaginas que yo estoy acá y estoy predicando y la mano se empieza a mover solo? Oye, quédate quieto, ¿no ves que me estás distrayendo con los hermanos? Anormal por completo. ¿Cómo alguien se puede autodestruir? Eso es imposible. Tú no te puedes autodestruir. Porque si tú estás en batalla y tú estás tirando balas, dice Jesús, ¿cómo Satanás va a echar a Satanás? Si yo estoy sacando demonios y tú me dices a mí que yo lo estoy sacando por Belcebú, ¿cómo es eso posible? Si Belcebú quiere estar adentro del cuerpo, quiere dañar. Entonces yo, en el nombre de Belcebú, sal para que esta persona tenga paz. No se puede, no va. La oscuridad es con oscuridad, la luz con la luz. Así que si tú me quieres decir a mí que yo soy hijo del Belcebú, estás equivocado. Porque si fuese así, entonces nos estamos autodestruyendo. Y lo que quiere Satanás es no ser destruido. Él sabe que va a ser lanzado en el lago de fuego por la eternidad. Él lo sabe, claro que sí. Pero él que quiere ganar ventaja y aprovechar para que las personas no lleguen a Cristo. Y te va a gustar a ti como hijo de Dios, para que estés inerte, para que estemos pasivos. Y él dice, me encanta, yo sé que él es hijo de Dios. Claro que sí. Ya yo sé que no lo puedo tocar. Él lo sabe, hermano. Nosotros inventamos esa locura que el cristiano se endemonia, que pierde la salvación. Todo eso lo inventamos nosotros. Satanás está clarito. Sabe que él es hijo de Dios. Pero le encanta ver a ese hijo de Dios pasivo. Y si está pasivo no produce. Entonces es un carnal.
Satanás va a atacar al activo. Y estaba tirándole de muerte a Jesús para que su ministerio no se desarrollara. ¿Y a quién utilizó? A su propio círculo conocedor de la ley. Así que, hermanos, si una casa, un reino o el mismo Satanás está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Y esta ilustración, hermanos, que está ahí apuntado y está en la Biblia, dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Pastor, el lunes yo puedo ir a robar. ¿Usted dónde está diciendo eso? Es que ahí lo está diciendo Jesús. Yo quiero robar esa casa, entonces yo tengo que amarrar a toda esa gente, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Está usando una ilustración. Si un tipo quiere robar una casa y sabe que el que está dentro es fuerte, ¿qué es lo que tiene que hacer para robarlo? Le mete un tucazo, lo amarra, y cuando ya está, entonces robo. ¿Qué está resaltando aquí el Señor? Si este tipo que quiere robar entra, voy a robar, y él sabe que el otro es más fuerte, va a perder, se va a destruir, y no robó. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Satanás no puede autodestruirse. Yo no soy hijo de Satanás, no lo soy. Yo no voy a rescatar a esa persona porque utilizo los espíritus del demonio. No, yo soy el hijo de Dios. Porque si fuese así, no se puede autodestruir. Está difícil de entender esto, hermanos, no, ¿verdad? Está fácil, pero ¿dónde viene el meollo? En los versículos que siguen. Versos 28 y 30. Y lo tengo aquí subrayado en negro para que se vea. Y dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Verso 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Verso 30. Porque ellos habían dicho: tienes espíritu inmundo. Pregunta, hermanos queridos: ¿hay algo que no pueda perdonar Dios? ¿Hay algo? Todo lo perdona el Señor. Todo. Ahí está. Todo. Pero pastor, acabamos de leer que Él no perdona. Ahí está el verso 29. Ahí lo dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Deje la locura, hable la cosa. ¿Dónde está Jesús? ¿En el antiguo pacto o en la gracia? ¿Dónde está? Está cumpliendo la ley. Antiguo pacto. ¿Se acuerdan el joven rico cuando se acerca a Jesús le dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Usted y yo tenemos que hacer algo para heredar la vida eterna. Nada. Creer en Jesucristo y basta. Pero ¿dónde está el joven rico preguntándole? ¿En qué contexto? En el pacto, en la ley. ¿Dónde está pasando esto? En la ley. ¿Y por qué no tenían perdón en lo absoluto estos hombres? Y estaban totalmente separados. Porque eran conocedores de la ley y no la aplicaban, y estaban rechazando nada más y nada menos que a Jesús y al Espíritu Santo. Así que no tenían perdón porque estaban amparados bajo la ley. Hermanos, los sacrificios eran diarios. Diarios. Lo dice el libro de Éxodo, ofrendas diarias. Si tú no ofrendabas con el animalito y la expiación y después con el sacerdote, estabas destituido de Dios. Y si no tuviéramos en ese periodo de la gracia, tuviéramos bajo la ley, ya aquí, Chame, Coronado, no hubiera animales. No hubiera. Peligro de extinción. Todos los animales sacrificados. Oye, ¿y tú qué haces con esa candelilla? No es que ya no hay animales. Sacrificándolo para el Señor, para que esa pequeña sangre llegue.
Gloria al Señor que tú y yo vivimos bajo la gracia. Así que, hermano, en ese momento en particular, bajo la ley de Dios y no la gracia, porque Jesús todavía no había muerto y resucitado, era un pecado imperdonable para ellos. Y hermanos, y el castigo era directamente al escriba y al fariseo, porque eran los que conocían la ley. Mira que él no le habla al pueblo, le habla a ellos. ¿Y cuál es el contexto? El verso 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahí está la respuesta. Eres imperdonable porque tú me estás diciendo a mí que soy hijo de Belcebú. Y tú tienes la ley y sabes que no es así. Estás destituido. Y si esas personas no sacrificaban su ofrenda con olor grato, estaban totalmente destituidos. Cuando llega Cristo, hermanos, todo eso cambió, porque tuvo que uno morir y cumplir toda la ley para que todos fuésemos justificados. Y tú y yo somos justificados si los confesamos a Él. Es muy distinto. Y vamos a buscar el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 23. Verso 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo que tienes que subrayar de una vez para siempre. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está, destituidos. Blasfemaste, estás destituido. Pero cuando está diciendo eso Jesús, ¿en qué periodo estamos? En la ley, no en la gracia. Así que, hermanos, si un pastor o un maestro, o si tú mismo piensas que puedes pecar lo que te da la gana, pero si mencionas alguna blasfemia, el Señor ese pecado no te lo perdona, estás fuera de tiempo. En el último momento dice el Señor, perdóname de corazón, y Él te acepta. Porque hubo uno que pagó todos. Porque si fuese por nosotros nadie puede cumplir. Ahí está en el verso 11. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Otro versículo clave para subrayar. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Qué belleza! Gracias, Señor, que yo vivo en el periodo de la gracia. Gracias, Señor, porque vivo en este periodo. Una vez un hermano dice, me hubiera gustado vivir en el tiempo de Jesús, comer pescado con Él, escucharlo cara a cara. Y se levanta otro hermano, tú hubieras sido el primero en decir, crucifíquenlo. Y el hermano quedó en shock, como, oye, ¿cómo así? Y entonces como que no quería, y tú también. Y dice el hermano, sí, yo hubiera sido el primero, y hubiera ido con piedra. Gloria al Señor que estamos en la gracia. Hermano, disfruta tu tiempo. Y hermanos, posiblemente seamos la generación del rapto, porque mi Cristo, hermano, cada vez está a la vuelta de la esquina. Y yo me acuerdo, yo con la edad de mi hijo chiquitito, toda la vida he orado en mi devocional, en mi oración personal. Señor, permíteme ser raptado por ti con mis seres queridos. Si es tu voluntad, y si muero, sé que estaré contigo, pero yo quiero ver tu venida, Señor, tu rapto de la iglesia, porque yo no estoy trabajando en vano, porque creí en ti. Te amo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, porque por un solo sacrificio yo fui justificado. Y hermanos, gloria al Señor por eso. No pongamos cosas del viejo pacto en el pacto actual. Ahora nos queremos poner kipá, nos queremos circuncidar, queremos guardar los sábados.
y nos empezamos a judizar y somos gentiles. ¿Qué es eso? Vive tu gracia, vive el tiempo que el Señor te regaló, pero no hagas como dice el apóstol Pablo, no utilices tu libertad en Cristo para vivir en libertinaje. Desgástate en el Señor. Y dice el verso 18, porque es hasta el 23. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y vamos a leer juntos el versículo 22 y 23. 1, 2, 3. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y lo prometió mi Padre Celestial, que está en la cruz del Calvario y que resucitó y está allá arriba en el cielo. Y yo estaré con Él. Así que, hermanos, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No existe. Desde que murió y resucitó. En ese contexto sí era imperdonable, porque estaba bajo la ley. Ignoraron la ley de Dios teniendo conocimiento, y literalmente al Hijo de Dios y al Espíritu Santo le dijeron Belcebú. O sea, ellos estaban totalmente retractándose. Y eso nos recuerda algo en el periodo de la gracia. Ustedes recuerdan que una vez yo le comenté, pero siempre va a haber alguna persona que no lo escuchó, que hubo un muy buen amigo de una persona que estaba muriendo, tenía diabetes y ya estaba todo cangrenado y le faltaban minutos para morir. Y ese amigo le dice a mi papá: venga, pastor, porque este hombre es duro para las cosas de Dios, pero yo no creo que vaya a rechazar, y más a estas alturas, pero él no me cree nada a mí porque somos amigos de toda la vida. Y papá fue y se le predicó. Y el hombre dice: prefiero podrirme en el infierno antes de reconocer a ese Jesús y Dios. Literalmente. Prefiero podrirme en el infierno antes de reconocerlo como Salvador. Pregunta: ¿para dónde se habrá ido ese hombre? Totalmente puso su candado de juicio eterno. Él mismo se condenó porque rechazó a Dios. Periodo de la gracia. Muy parecido. Pero si ese hombre lo hubiera dicho y se va, y en esos minutos dice: no sé qué dije, ¿por qué dije esto? Señor, perdóname, perdóname. Sin necesidad del sacrificio y de ir al sacerdote, se hubiera ido para el cielo. Periodo de la gracia. Pero, hermanos, no estamos hablando en el periodo de la gracia ahorita. Así que dejemos claro eso. No agarres un versículo fuera de contexto para justificar un pretexto. No lo hagas, porque se mutila la palabra de Dios. Y ya regresamos en la parte final, hermanos queridos, de Marcos 3, verso 31 al 35, y dice lo siguiente. El verso, hermanos, 21 que leímos: cuando los oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían que estaba fuera de sí. Este es el momento cuando llegan con Jesús. Y dice: vienen después sus hermanas y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Pareciese algo normal, ¿no? Pero ya ustedes saben de que es porque hay que rescatarte porque estás loco. Y dice: y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos?
Aquí no está hablando el Jesús, Hijo, y Jesús, hermano. Está hablando el Hijo de Dios. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuando la Biblia te dice de que va a haber división entre los familiares, se refiere a esto. No es de que vamos a odiarnos, no. Pero si esa familiar o ese círculo decide no seguir a Cristo, tú y yo sigamos a Cristo. Ese es el verdadero papá, mamá, hermanos, madre, lo que sea. El hacer la voluntad. Pregunta: Jesús salió y decirle a la mamá y a los hijos, a los hermanos, ahora yo voy. ¿Salió? Siguió cumpliendo su ministerio. Y así tenemos que tener tú y yo la valentía de seguir nuestro ministerio. Doctrina, hermanos queridos. Terminamos el capítulo 3 con un pasaje un poquito fuerte, y espero que haya sido claro, hermanos, a través de las Sagradas Escrituras. Doctrina: no confundas el periodo de la ley con el periodo de la gracia. Prohibido, hermanos, de verdad, no lo confundas. No lo confundas. Pastor, ¿quiere decir que no puedo predicar el Antiguo Testamento? ¿Quién te dijo eso? Puedes predicar tranquilamente el Antiguo Testamento y el Viejo Pacto. Tranquilamente, pero siempre jala eso al periodo de la gracia. Siempre jálalo a la gracia. Porque si no lo jalas a la gracia, entonces quedamos: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y veas entonces a los hermanos: oye, ¿por qué dice tu carro se vende si lo acabas de comprar? ¿Por qué tienes tu casa publicada? Porque hay que vender todo para heredar la vida eterna, si Jesús lo dijo. Jesús le estaba diciendo a él: vende todo, porque sabía que el Dios de ese joven rico no era Dios, eran sus posesiones. Le tocó la llaga. Vende todo, pues, y sígueme. No siguió. El Señor no necesita el dinero de nosotros. Él quiere tu vida y mi vida. Estar en Cristo no significa estar fuera de sí o loco. Sigamos haciendo la voluntad de Dios. Hay que disfrutar el día a día. Nos van a encerrar, hermanos, en algún momento. Claro que sí. Puede ser. Puede ser que no quieran más las iglesias. ¿Tuviste por ahí algo que sonó en las redes hace poquitito? Aquí, al lado, Estados Unidos, al lado. Un hombre entró al mall con un suéter que decía Jesús vive. Jesús vive, un suéter común y corriente. El mall, los seguridad llegaron y le dicen: está haciendo de tropiezo a muchos. O te quitas el suéter y te lo pones otro, o te vas del mall. Un suéter. ¿Qué estamos viviendo? Aquí al lado. ¿Tú te imaginas para el Nuevo Oriente, por allá? Nos pueden encerrar. Nos pueden tirar en el piso, pero no nos pueden derrotar. Porque nadie puede derrotar a Dios. Pero mientras estemos aquí, hermano, que tú puedes ponerte un suéter de Dios te bendiga y de Jesús y compartir el evangelio e ir allá al lado en el fútbol, a pesar de que estén tomando, y decirle: hermanos, miren, soy el pastor o soy el hermano tal, quisiera compartirles de Cristo, pueden venir. Oye, la gente te cerca. En las cárceles, hermanos, yo como abogado que he tenido que ir a cárceles, hay lugares donde el policía no puede entrar y mandan a un siervo, y el siervo entra: ¡silencio! Y todo el mundo se queda calladito. El policía tiene que decir algo. ¿Cuál es el desorden aquí? ¿Y qué dicen los presos? ¡Ey, cuidado que el siervo está hablando! Hay testimonios, hermanos, de que hay personas que van a ser asaltadas y los ven con las Biblias, y el ladrón hace así: ve, ¡ey, tú eres siervo! Disculpa, hermano. Todavía hay temor de Dios, pero llegará un momento que no habrá temor. Igual, hermanos, tenemos que hacer su voluntad, porque ese es lo que el Señor quiere que hagamos. Y para finalizar, hermanos, no existe
ningún pecado imperdonable. Por la justicia de uno, todos somos justificados al reconocerlo como Salvador. Esa parte es importante. Todos estamos justificados, pero si no lo reconoces, infierno contigo. Si lo reconoces, vida eterna. Póngase de pie, hermanos, y vamos a orar. Y ahí, hermanos, con sus palabras, díganle: Señor mío, Padre Santo, que estás en los cielos, perdóname, Señor, de todo corazón mis ofensas, el ponerte en duda, Señor mío. Padre Santo, ayúdame a cumplir tu voluntad, Señor mío. Gracias, Padre, porque estoy viviendo un periodo de la gracia donde soy totalmente afortunado, Padre mío. Yo puedo decir libremente: te amo y no me va a pasar nada, Señor. Lo más que me pueden decir es fanático, Señor. Pero yo no quiero vivir una religión, Padre Santo. Quiero vivir una relación, Señor mío. Yo no quiero venir a la iglesia a cumplir, marcar tarjeta. Yo quiero disfrutarte, Padre mío. Y a pesar que el círculo íntimo o mis amigos de repente me van a decir cosas, Padre, que eso no me haga perder la fe. Que pueda seguir viéndote a ti, Padre mío. Siempre eres lo mejor. Siempre eres la mejor opción. Gracias, Padre, porque todo, Señor, tú lo perdonas. Porque tú viniste a esta tierra, Padre, a cumplir todo lo que el hombre no podía cumplir, Padre mío. Y yo quiero ser agradecido por ese sacrificio que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Yo quiero seguir tus pisadas, Padre. Ayúdame a avivar el fuego del don de Dios que está en mí. A que mi fe no esté menguada, que no se apague, Padre Santo. Si yo tengo que dar escuela dominical, que disfrute ese momento. Si yo tengo que recibir clases, que disfrute ese momento. Cualquier cosa que estemos haciendo en la iglesia, Padre, es para ti y solo para ti, no para agradar a los hombres, Señor. Gracias, Señor, porque soy tu hijo y tu hija. Y quiero ser un buen hijo y una buena hija. Y cuando esté en tu presencia, Señor, te amaré y te alabaré por la eternidad. Gracias, Señor. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.